Bueno, y continuando aquí en Expresión Estéreo, la radio joven, la radio dinámica, la radio que te acompaña 11 y 14 y estás en www.expresionestereo.com. Y bueno, y si nos deseas escuchar, disfrutar de todo lo que se programa aquí en Expresión Estéreo diseñado para ti, puedes hacerlo a través de Radio Deck, de TuneIn Radio, de Simple Radio, de Novax Radio y pues 18 aplicaciones más que andan rodando por los diferentes mercados que le llaman a eso, ¿cierto, Daniela? Sí, señor. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días, Andrés, muy buenos días a nuestra mesa de trabajo y sobre todo a todos los oyentes que siempre están aquí muy pendientes las mañanas de los sábados. Bueno, continuando aquí con el colectivo La Otra Hoja, para las personas que apenas se están poniendo en sintonía, como dice el señor Linares, papel y lápiz, no. Oído, mucho oído, porque seguimos con el colectivo literario La Otra Hoja y Desde la Sombra del Lápiz. Estábamos hablando de los heraldos negros. Esta poesía es la unión contradictoria y complicada entre la vida y la muerte. El amor refleja el desarrollo de los poemas a la muerte, pero esa muerte guarda las mejores cosas de la vida. Como estamos hablando de las influencias de César Vallejo en su poesía, ahora le vamos a dar una mirada a la cuarta influencia, la cárcel. La cárcel de Trajino, que era una cárcel dura, una cárcel similar a la de Cómbita y otras cárceles que hay en Colombia, unas cárceles duras. Y aunque solamente duró 3 meses, uno podría decir fue poco tiempo. Pero 3 meses en una cárcel, entre 4 paredes, es algo muy duro, Carlos. Lo que sucede es que es la incertidumbre, porque usted puede llevar un día, o 10 días, o 100 días, pero el problema es que no sabe cuándo va a salir, y eso es lo que lo deteriora a la persona. Así sea un día, debe ser terrible, yo pienso eso. Y en 1920... cuando los vientos alisios estaban llegando a América en ese agosto, parte para Santiago de Chuco nuevamente. Y estando en una reunión, como ya había hecho sus estudios de ruso y había estudiado marxismo y todas las tendencias de izquierda, al pronunciar una conferencia, de pronto se ve involucrado en un sangriento problema en Huamachuco, donde como consecuencia de ello se produce un incendio. O sea, en la revuelta se produce un incendio, no es que César Vallejo lo haya provocado. Ahí aparecen los falsos positivos. Un falso positivo, y es acusado por ser incendiario y detenido el 6 de noviembre, y será absuelto y liberado el 26 de febrero del siguiente año, 1921. Y en Trilce escribe: las paredes de la celda, de ellas me duelen entre tanto más las 2 largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una, y solo yo me voy quedando con la diestra que hace por ambas manos, en alto, en busca de terciario brazo que ha de pupilar entre mí dónde y mi cuándo, esta mayoría inválida de hombre. Continuando con César Vallejo, César Vallejo participa en un concurso de cuentos y relatos y obtiene un reconocimiento en el concurso. Gana el 2.º premio, porque al parecer el primero fue declarado desierto, como un triunfo, una trampita, un triunfo agridulce. Sí, como esas trampitas de los concursos a veces, ¿no? Con la obra Más allá de la vida y la muerte, que le permite hacer impresión de su 2.º volumen de poemas, Trills. Más allá de la vida y la muerte empieza con un epígrafe de Enrique Rosas: la vida es
una cosa prestada, que cada quien va pagando su deuda con cuotas de dolor y luto. Yo haría una breve reseña de la obra Más allá de la vida y la muerte, brevemente así. Cabría una discusión si hay una resurrección de la madre o un encuentro en el más allá entre ambos después de muerto el escritor. O la muerte no es sino otro parto en que puede invertirse el orden de la vida. La madre puede estar o llegar, o el hijo estar o morir. Al parecer, el único que mantiene el dolor durante el relato es su hermano Ángel. Él es el único que aparece con huellas de dolor y cansancio de la vida. Vallejo en el cuento sangra, pero ni él mismo se da cuenta. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo? La cruz que nos alienta no detendrá sus remos. De César Vallejo. Carlos, ¿qué le parece si hablamos de Trills? La obra más reconocida de César Vallejo. Que es una mezcla, esta palabra de dos, ¿no? Pues me dicen que, algunos dicen que es la mezcla entre triste y dulce, pero César Vallejo parece ser que en un comentario que hizo dice que no quiere decir nada, pero que se oye muy hermoso. Se oye muy lindo y deja la incógnita, y también le queda la incógnita a los oyentes, porque sí, es cierto que César Vallejo era un hombre muy triste y también tenía algo de dulzura con la Georgette, ¿no? Por algo. Son las cosas que quedan de las obras maestras, que quedan ciertas halos de duda. Y para comentar después. ¿Y Georgette fue gran poeta o no fue gran poeta? Tuvo una influencia de César Vallejo. Y pues hemos sí se leído notan las influencias de César Vallejo en claro. sus poemas, pero no a la altura. Es que es difícil, en tanta historia que ha habido de poetas, es difícil encontrar poetas que se encuentren a la altura de César Vallejo. ¿Y sería que no le dictó un tallercito literario? No, yo no creo que tuvieran tiempo para eso. Es una francesita. Le dictó clases de otros tipos de cosas. Una francesita apasionada. Bueno, César Vallejo, después de publicar Trills en 1922, escribió a Tenor Orrego, primer prologuista de Trills. El libro ha nacido en el mayor vacío y dice: soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad. Hoy, y más que nunca, quizá siento gravitar sobre mí hasta ahora desconocida obligación, sacratísima de hombre y de artista, la de ser libre. Y lo que a tenor dice el prólogo: César Vallejo está destripando los muñecos de la retórica. Los ha destripado ya. El poeta quiere dar una versión más directa, más caliente y cercana de la vida. El poeta ha hecho pedazos todos los alambritos convencionales y mecánicos. Quiere encontrar otra técnica que le permita expresar con más veracidad y lealtad su estilo de la vida. La América Latina, creo yo, dice el prologuista, no asistió jamás a un caso tal de virginidad poética. Es preciso ascender hasta Walt Whitman para surgir y sugerir, por comparación de actitudes vitales, la puerilidad genial del poeta peruano. De esta labor ya se encargará la crítica inteligente, si no hay mañana. Una preguntita aquí, que era que le interrumpa. Dice en una conversación suya que la retórica, Carlos, ¿qué es la retórica? Retórica son las figuras literarias. Las figuras literarias. Todas las figuras literarias. Un lenguaje hermoso. Y sin figuras literarias imposible escribir. Lo que quería decir con respecto a esto es que parece profético lo que dice el prologuista, ¿no, Carlos? Claro, porque ya tiene una visión, y cuando dice y ha hecho pedazos todos los alambritos y todas las herramientas y hace una nueva poesía, y él dice que América Latina se va a sorprender. Trills no es la esperanza en el hombre,
sino la angustia ante el mundo y ante toda la angustia del tiempo. El tiempo es también una cárcel que nos encierra en el recuerdo y revive el pasado, el hogar feliz, el amor de una mujer. Todo el pasado vuelve. El lenguaje que se expresa es una suma de palabras, cada una de ellas valiosa. Casi que no es posible cambiarlas porque cambiaría el significado del poema. Los cambios en las estructuras de los poemas no son otra cosa que la afirmación de la unidad del poema, la intuición de cada frase para provocar nuevos significados y además emplear términos de uso cotidiano. Eso es una floritura total, este prólogo. Veamos el segundo poema de Trills, Carlos, y hacemos Claro. un pequeño análisis del mismo. Y luego de cada verso un análisis, que estos análisis puntuales los hacemos aquí en el colectivo literario La Otra Hoja. Claro, Tiempo. que basados en Sí, muchos claro, en análisis otras opiniones, porque ya nadie puede decir que tiene una palabra única sobre Nada. César Vallejo. Eso es muy cierto. Tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel. Achica tiempo, 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 tiempo. Era. Gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga. Era. Mañana, el reposo caliente, aún de ser piensa el presente. Guárdame para que mañana. Nombre, ¿qué se llama cuanto erízanos? Se llama lo mismo que padece. Nombre. Una de cotidianidad. Pero no es la repetición de la repetidera, es como para resaltar el lenguaje. Lo que sucede es que ese poema lo escribió César Vallejo cuando estaba en la cárcel. Ahí dice que hay un mediodía estancado en las paredes, manchadas de escarcha, como un yo que explota ante lo pequeño del lugar, de la cárcel. Pero que no solo es la cárcel, sino el tiempo, porque estamos también presos del tiempo. Y sin paredes, ¿no? Todo lo pasado cabe en los cantos de la mañana. Hasta lo bello del pasado se conjuga en el presente. Un presente que está lleno de vacíos que el lector debe llenar. El lector en este poema no es parte activa del mismo, es solo un observador. El encierro es un exilio violento que puede esperar una mañana que no llega, lo que habíamos hablado, ¿no? No se sabe cuándo va a salir uno del encierro. Somos un nombre que se repite cuando van a cerrar las celdas. Usted se para al frente y repite su nombre antes de entrar a la celda. Por eso habla de un nombre frente a la celda, que es que nos eriza el cuerpo o es una herida, no se sabe porque escribe eriza con H. Es una H que queda indefinida. Lo mismo de siempre, un hombre atrapado entre un tiempo real y un tiempo psicológico. Y el tiempo psicológico es el más delicado y el más fuerte. Se le puede hacer una eternidad o una exhalación, dependiendo de las circunstancias que esté pasando. Continuamos con el siguiente. El sexto poema de Trills. El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera. Lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón. Y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Ahora que no hay quien vaya a las aguas en mis facillas en cañón. Aquí hay una unión de un pasado, de un traje limpio, al cual la lavandera no le ha quitado el peso del ayer. Parece ser que Otilina se refiere a Otilia,
debió de ser una persona de ese nombre que le lavaba la ropa. No lo ha lavado con todo el cariño de sus venas y de su corazón. Un traje lleno de injusticias, no propias, sino de impotencia al no poder resolverlas. En este segundo verso hay una palabra que se llama falsillas, que son hojas de línea que uno usa para hacer obras, para crear obras. Entonces escuchémoslo. El lienzo para emplumar y todas las cosas del velador de tanto que será de mí, todas no están mías a mi lado, quedaron de su propiedad, fratesadas, selladas con su trigueña bondad. Todas las cosas que pasan y son hermanos tristes, pero las llevo conmigo. Parece que falta algo por completar. Quedaron lisas y brillantes los ayeres con la bondad de quien lava. Y si supiera si ha de volver, y si supiera que mañana entrará a entregarme las ropas lavadas, ni aquella lavandera del alma, que mañana entrará satisfecha, capulí de obrería, dichosa de probar que sí sabe, que sí puede, ¿cómo no va a poder azular y planchar todos los cabos? Inicialmente el poeta le habla al lector. Si tú, que ha de traer mi pasado limpio y lavado a esta mujer que admiraba el poeta, que como los cerezos florece en la primavera, y es la única que puede lavar todo este caos, mi pasado, mi presente, mi mañana. Abandono el traje para que se vista de huellas, una travesía sin cuerpo y el retorno al traje para ocultar el destierro. Qué bien, ya este grafiti que nos dejó mudos en su primera parte hace 8 días y ahora se va convirtiendo en un poema. En 1924, la muerte de su padre, de la que se enterara en París, lo conmociona y se enteró a través de los periódicos. En esa época conoce a Juan Gris, estableciendo una grata amistad que se cortaría en 1927 con la muerte prematura de este gran pintor a la edad de 40 años, bastante joven, y más tarde a Lipchitz, Unamuno, Dolin, Barrault, Sara, Denos y Portinari. En 1925, en mayo, se funda en París la empresa Los Grandes Periódicos Iberoamericanos, en la que consigue el puesto de secretario. Poco después, emprende una serie de artículos para las revistas, como Variedades y Mundial de Lima, colaboraciones que se proseguirían hasta 1930. Por otra parte, obtiene una beca otorgada por el gobierno español de unas 300 pesetas mensuales que después él desprecia. Y en octubre viaja por primera vez a España. Vallejo, quien como periodista tiene entrada a los teatros, conciertos, exposiciones, frecuenta por lo demás también los cafés en boga, pero en estas circunstancias no se encontraba a gusto, andaba regular, andaba mal. Durante los primeros años de su estancia en Europa, Vallejo escribe poca poesía, pero va madurando en sí la sustancia de lo que más tarde serán poemas humanos. En contacto con la realidad de París, fuente de elevación y desencanto a la vez, teniendo que enfrentarse con dificultades de todo orden, el poeta lucha duramente con la vida. La obsesión de la miseria lo atormenta y la suya propia, a veces angustiosa, pero siempre distante, libre y bohemia. Vallejo dice: yo sé de la bohemia, yo conozco su hueso amarillento,
su martillo sin clavar, su par de dados, su gemebundo gallo negativo. La bohemia de Vallejo es una bohemia que se asume como un trabajo intelectual, la lectura y la reflexión cada vez más profunda sobre el destino del hombre y la misión del poeta. Entonces la poesía es pues ante todo cuestión de humanidad, pero el hombre es un ser social. El artista es inevitablemente también un sujeto político, aparte de ser un animal metafórico, ¿no? Pero ello, como decía Nietzsche, pero ello no quiere decir en absoluto que la poesía haya de ser considerada como un instrumento de propaganda política. El poeta no puede ponerse al servicio de un programa político. Su misión consiste en suscitar una nueva conciencia política del hombre, un ideal social. Hay que decir que César Vallejo gustaba del marxismo, mas no militó en ningún partido comunista. Hay que resaltar esa parte, y por eso fue apresado injustamente también. Vallejo puede simpatizar y trabajar por la revolución, pero como artista, él no está en manos de nadie ni de nada, y es propio de controlar sus alcances políticos, y puede hasta ocultarlos en sus poemas. En Poemas Humanos existe en cierto modo una transición, una prolongación de temas de trills: la madre, el recuerdo, la cárcel. Pero la palabra del poeta es menos crispada. El ritmo de esta prosa poética anuncia la cadencia amplia y sostenida de los poemas humanos propiamente dichos, y de España, aparta de mí este cáliz. Se vuelve entonces a encontrar la obsesión del tiempo, la obsesión con la muerte, la obsesión con el sufrimiento. Ahí ya se nos convierte en un aconitum napellus. Ese sería el remedio homeopático para César Vallejo. Sufrimiento universal, independiente, en cierto modo, del individuo César Vallejo y de los eventos. Y dice: yo no sufro este dolor como César Vallejo, no sufro este dolor como católico, como mahometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente, hoy sufro, suceda lo que suceda, hoy sufro solamente dolor sin causa, sin explicación, y que parece constituir para el poeta la esencia misma de la vida. El sufrimiento que se encarna en un sujeto empírico, pero que va mucho más allá que el sujeto, que viene del mucho más lejos que él. De eso están hechos los poemas humanos. De Poemas Humanos, un hombre está mirando a una mujer. Un hombre está mirando a una mujer, está mirándola inmediatamente con su mal de tierra suntuosa, y la mira a dos manos, y la tumba a dos pechos, y la mueve a dos hombres. Pregúntome entonces, oprimiéndome la enorme, blanca, acérrima costilla: ¿y este hombre no tuvo a un niño por creciente padre? ¿Y esta mujer a un niño por constructor de su evidente sexo? Puesto que un niño veo ahora, niño cien pies, apasionado, enérgico, veo que no le ven sonarse entre los dos, colear, vestirse, puesto que los acepto a ella en condición aumentativa y a él en la flexión de heno rubio, y clamo entonces sin cesar ni uno de vivir, sin volver ni uno a temblar en la justa que venero, felicidad seguida tardíamente del Padre, del Hijo y de la Madre, instante redondo, familiar, que ya nadie siente ni ama. ¿De qué deslumbramiento áfono tinto se ejecuta el cantar de los cantares? ¿De qué tronco el florido carpintero? ¿De qué perfecta axila el frágil remo? ¿De qué casco ambos cascos delanteros?
Ya vemos ese talante de poeta de César Vallejo. Con fuerza, no tiene debilidad en el poema nunca. Lo he estudiado profundamente y no se le escapa nada. Y viene un análisis, ¿no, Carlos? Sí, porque en la primera estrofa es un acto totalmente teatral. Usted que maneja el teatro, es una escena. Es una escena. La mira a dos manos y la tumba a dos pechos y la mueve a dos hombres. Se podría hacer un performance de teatro psicológico con esas imágenes. Excelente. Pomposo, lujoso, que el hombre busca el origen de esa mujer entre sus costillas, en el niño que es padre, en el niño que es hijo. Y esa mirada es muda, donde se ejecuta el cantar de los cantares, de una forma secular, es decir, terrenal, donde tanto padre, madre e hijo es la sagrada familia, pero no la espiritual, sino la humana, la célula de toda la sociedad. Por eso dicen, redondo, familiar, que ya nadie siente ni ama, y donde el hombre ve a la mujer en condición más elevada que al mismo hombre, porque el hombre es condición de sustento. Él lo veía más elevada a la mujer que al hombre cuando hace el poema. Todos sabemos que el cantar de los cantares refleja una relación de Dios-Iglesia, una relación íntima, y es lo que ejecuta Vallejo en su obra poética, la relación hombre-mujer. Y también habíamos tocado este tema en el programa de la poesía mística, ¿no? Cuando vino a Alejandro Ruiz, el cantar de los cantares. Y ahora vamos a leer Sombrero, abrigo, guantes. Enfrente a la Comedia Francesa está el café de la Regencia. En él hay una pieza recóndita con una butaca y una mesa. Cuando entro, el polvo inmóvil se ha puesto ya de pie. Entre mis labios hechos jeve la pavesa de un cigarrillo humea, y en el humo se ve dos humos intensivos, el tórax del café, y en el tórax un óxido profundo de tristeza. Importa que el otoño se injerte en los otoños, importa que el otoño se integre en los retoños, la nube de semestres, de pómulos, la arruga. Importa oler a loco postulando, qué cálida es la nieve, qué fugaz la tortuga, el cómo, qué sencillo, qué fulminante el cuándo. De este poema debemos decir que la Comedia Francesa fue fundada por un decreto de Luis XIV para unir las dos compañías de teatro parisinas de aquel tiempo. El repertorio de la época consistía en una colección de obras de Molière. Frente al café de la Regencia, el mundo real tal vez ve esas turbulencias que se levantan de polvo, especialmente cuando entran los rayos de sol, y ese lugar, pieza, butaca o mesa, lo esperan para él únicamente. Por eso el polvo del lugar es un lugar imaginario, humaniza al polvo, que se pone en pie, lo que llamaríamos de lo inanimado a lo animado. Una depresión de lumbre, humo y café que ahoga el pecho. El tiempo nos lleva por el otoño de la vida, cuando en los pómulos se pierde la carne y ya la soledad acecha nuestra cotidianidad. El otoño somos todos que nos olvidamos de los niños, los retoños, y los refuerza en la palabra importa. Y quienes no están de acuerdo con ese orden, con esa realidad enferma, resulta que son locos. Huele a loco, y decir la calidez de la nieve, lo fugaz de la tortuga, es ir en contracorriente social, y los cambios sociales no llegan. ¿Cuándo? ¿Cómo? Es lo que nos deja de inquietud el poeta en este poema. Hablando de la última obra, Carlos, una obra
póstuma de España, aparta de mí este cáliz. Sí, claro. Entonces vamos a escuchar nuevamente la voz de Ricardo en un verso antes de continuar, para que nuestros oyentes descansen un poco de estas conjeturas y estos análisis. No, análisis también. Continúen, yo solamente digo una oración silenciosa llena de dolor y de fatiga. Una oración silenciosa llena de dolor y como de en fatiga. el pasado poema que leímos de Vallejo. Sí, es que para que los oyentes se lleven una idea, estos grafitis han sido escritos por Ricardo de acuerdo al tema, al programa que estamos llevando. Y ahora sí vamos a mirar España, aparta de mí este cáliz, que es otra obra que tiene la influencia de ese viaje o de esos viajes a España. César Vallejo muere en Francia en 1938. Como paradoja del destino, un día antes agoniza la República Española. El ejército franquista controla los territorios que aún seguía dominando el gobierno republicano. Mueren juntos, dos experiencias unidas por el verso y la libertad. Hablando de actividad fisiológica, el animal en el hombre fascina a Vallejo y lo atormenta. Las funciones meramente vegetativas, el hambre, la sed, el desgaste de las células y el sufrimiento directo e inútil de la carne. La carne es débil y el espíritu ligero. Y en el tórax, un óxido profundo de tristeza. Importa que el otoño se injerte en los otoños, importa que el otoño se injerte de retoños. La nube se me estrepó, se la arruga. Bien, entonces estábamos analizando Aparta de mí, España, este cáliz. Hay una pregunta que he visto mucho que le hacen a las personas del común los medios de comunicación. ¿Qué hace usted por la paz? Es una pregunta como una espada al del común. Y creo que Vallejo responde muy bien a esta pregunta en el poema Batallas, que habla de Guernica. Mas desde aquí, más tarde, desde el punto de vista de esta tierra, desde el duelo al que fluye el bien satánico, se ve la gran batalla de Guernica. Lid a priori fuera de la cuenta, lid en paz, lid de las almas débiles contra los cuerpos débiles, lid en que el niño pega sin que le diga a nadie que pegara, bajo su atroz dictongo y bajo su habilísimo pañal, y en el que la madre pega con su grito con el dorso de una lágrima, y en el que el enfermo pega con su mal, con su pastilla y su hijo, y en el que el anciano pega con sus canas, sus siglos y su palo, y en el que pega el presbítero con Dios. Tácitos defensores de Guernica, oh débiles, oh suaves ofendidos, que os eleváis, crecéis y llenáis de poderosos débiles al mundo. Y pues me permito... La respuesta perfecta. Perfecta, me permito, porque no le dimos importancia en este programa, no la resaltamos a la Georgette. Me permito leer algo que Georgette afirma de Vallejo en su biografía. Sobre la muerte de Vallejo. Sí. El domingo 13 de marzo de 1938, César se tiende después del almuerzo para reposar un instante. Al día siguiente tiene fiebre, carece totalmente de apetito. Amigos médicos compatriotas suyos le visitan, recetándole una que otra pastilla, sin tratarlo propiamente. Vallejo está mucho más grave de lo que ellos creen. Paternal, pero despreocupado. Arias Echeverry, entre otros, exclama: nunca se hubiera visto morir a un hombre que solo está cansado. Alertado por el doctor Porras, por entonces,
delegado de la Sociedad de Salud. La legación peruana en París decide el traslado del poeta a una clínica. Durante 2 días Vallejo rechaza este traslado. Si esto me compromete. El 24 de marzo, sin embargo, acepta por fin esta angustiosa, pero imprescindible solución, y el médico del ministro Calderón queda designado como único médico ejecutivo de Vallejo, quien tampoco atribuye mayor gravedad al estado de su paciente, quien por suprema desgracia le cae mal. Tendido en su último lecho, no habrá quien se sienta suficientemente garantizado por la genialidad de Vallejo, la que nacerá póstumamente, para arriesgar unos 2 o 3 mil francos de los antiguos para salvarle la vida. Después de dura agonía, muere Vallejo el Viernes Santo, 15 de abril de 1938, a las 9:20 de la mañana. Solo más tarde se sabrá que Vallejo sucumbió a un viejo paludismo reaparecido después de 20 o 25 años a consecuencia de un estado general debilitado. Yo sé que usted tiene que decir algo con relación de la predicción de la muerte. Carlitos. Pues muere un día después de lo que había predicho él mismo. Él ¿no? mismo. Moriré un jueves en París con aguacero. Y todo. Y sigue siendo aconitum napellus. Estos pacientes predicen casi siempre la hora y la fecha o el día de su muerte. De pronto, Ricardo, ¿nos puedes regalar alguna frase? Sí, y los débiles con el esternón expuesto. Bien, y hagamos una frase para los que sufren del alma y del cuerpo, que están un poco enfermos y agobiados. Como hoy Daniela, nuestra compañera está enferma hoy. Sí. Esperamos que se mejore. Sí, me vi reflejada la agonía de César Vallejo en ese rostro. Eucalipto, para la emisora. Eso. Y estas infidencias solo las podría saber Georgie, la esposa de César Vallejo, la hora exacta de la muerte, sus palabras, sus reticencias, todo lo sabía ella. Bien, entonces nos estamos acercando al final de nuestro programa. Han tenido muy buenos invitados, realmente hay que resaltar eso. Espero pronto que todos estos programas estén publicados en el portal. Pueden visitar www.expresionestereo.com. En la parte inferior de nuestro portal está el espacio dedicado a la poesía, y ahí están ya algunos videos del colectivo literario La Otra Hoja, y pues esperamos realmente tenerlos todos ahí, porque pues han sido de bastante agrado. Estoy muy agradecido con ustedes. Los invitamos realmente a que visiten www.expresionestereo.com. Hay personas que se trasnochan porque ustedes cuando se levanten tengan las noticias como recién salidas del horno. Muchísimas gracias. Esto es Expresión Estéreo, la radio joven, la radio que te acompaña.